Yo veo que el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, es una persona que figura en el cargo y que realmente lo veo involucrarse poco en las problemáticas de seguridad. Nunca nos expone cuál es el plan de gobierno en seguridad ciudadana que tiene, cuáles son los factores determinantes que lo llevan a no cubrir un montón de situaciones. Me parece que es un ministro para la foto, que creo que en definitiva el objetivo de él, y cuando se le dé, es pasar a la justicia. Pero bueno, necesitamos un ministro comprometido, no solamente para la foto, no solamente para el marketing o cuando se derriba un búnker, sino necesitamos un ministro que esté y ponga y nos presente un plan de gobierno en seguridad ciudadana para toda la provincia del Neuquén. Las estadísticas del Ministerio Público Fiscal dan que los porcentajes de resolución de denuncias es muy bajo a nivel provincial. Se reciben muchísimas denuncias y el porcentaje de resolución efectiva es muy bajo. Entonces, ahí nos damos cuenta en que la reforma del Código Penal que viene a nivel nacional va a ser muy importante para esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos que hoy no les dan importancia, la mayoría de esos delitos van a tener más de 3 años, y si tienen más de 3 años van a tener pena de cárcel. Por ejemplo, los motochorros, por ejemplo, lo que tiene que ver con los delitos informáticos, que pues, el Código Penal quedó más de 100 años atrasado. La realidad que hoy se vive no está prevista, incluso a veces delitos que se investigan mal porque la figura que está prevista no encaja con la tipología y con la forma en que se comete en el día de hoy. ¿Cómo es el presente de la policía hoy? Mira, por lo que yo charlo, yo no estoy dentro de la función pública, digamos, en ese ministerio, estoy como concejal, pero me toca charlar con policías. Por ejemplo, en Añelo teníamos el problema que el policía era contratado por las empresas petroleras para hacer adicionales. En Rincón de los Sauces los alquileres eran muy caros, en Añelo los alquileres eran caros, en San Martín de los Andes era caro. Un policía llegaba a insumir casi el 70% de su sueldo en pagar un alquiler. Si no tiene familia, ¿me entendés? Le queda el 30%, pero si tiene familia, queda por debajo de la línea de pobreza. Creo que evidentemente la gran molestia de la policía es que el gobernador les prometió que su situación iba a ser mejor. Y ahí donde viene la decepción, porque ellos confiaron y creyeron de que iba a venir un gobernante que les iba a dar mejores condiciones de vida en los traslados, en el sueldo, en el equipamiento y en muchas cosas. Eso es lo que dice, lo que me dicen algunos policías o familiares que por ahí tengo contacto, no se cumplió. Fuiste justamente ministro hace 16 años y de repente te fuiste o te fueron. Me fui. Por diferencias, sobre todo con Tovares, ¿no? Sí. Hoy, ¿qué pasó el tiempo? ¿Qué pasó con Tovares? Y te pregunto, porque Tovares está de ministro también, ¿no? Porque Tovares está de ministro, sí. Yo en realidad con Jorge no tengo ningún problema personal. Él no solo que se metía con mi cartera, sino también se metía con la cartera de los otros. Era un tema que charlábamos, hoy lo puedo decir a la distancia. Lo puedo decir a la distancia y todo esto, pero él era de meterse con Bertolla, que estaba en producción, en economía, en todos. Él sentía que como era ministro de gobierno, más poder que cualquiera de los otros. Entonces, ¿Los veía que no eran capaces ustedes? ¿Él sentía eso? No. Él tendría que haber trabajado articuladamente con sus compañeros, ¿me entiendes? Cuestiones de los otros ministerios. ¿Y te fueron solo por eso? Porque había una gran interna. Entonces, según lo que me... Todos habían presentado la renuncia, era una cosa... Sí, se había presentado la renuncia todo, pero lo que me dijo... bueno, tal vez esta parte no sí, contá. No la voy a contar. En parte creo que el que se iba era él, pero él pide como condición que si se tiene que ir, me tengo que ir yo también, entonces por eso creo que también fue. Pero bueno. Mínimamente estuviste en desarrollo, después de lo de Johnson. Sí. Vamos a ir a la gente, 2009. Quiero saber, ¿qué pensás de la causa? ¿Conocés a varios de los que después tuvieron algún tipo de rol? Y otra pregunta vital de eso es si los planes financiaban las campañas. Mira, yo te voy a contar algo que vos no sabés y que realmente creo que te va a interesar mucho. Este programa llega a usted gracias al patrocinio de las siguientes empresas e instituciones que apuestan al periodismo independiente. Virginia Pailacar, estética saludable. Sentite bien todo el año. Así somos, así nos ves, así nos escuchás. El Observador 98.3. Aten Capital, en lucha y el movimiento de jubilados y jubiladas. Bahamón de Seguros Generales, Avenida Olascuaga y Richieri, y Collón Curá esquina Salto Grande, Neuquén. Municipalidad de Cutralcó. XGen. Dedícate a ser tu mejor versión. Islas Malvinas 260, Neuquén. Derecho y estrategia jurídica. Compromiso. Idoneidad.
cada caso es único. Cada cliente, también. Sarsuri Castiglioni, abogados. Wokra, Rincón de los Sauces. Conducción, César Godoy. Complejo Solar, Apart Hotel. Villa Regina, Río Negro, Patagonia, Argentina. Betania Claramonte, peluquería y maquillaje. Villegas y Avenida Alem, Cipolletti. Ahora vos también podés colaborar con la producción de este programa. Si te gusta el contenido que ves y crees que es posible un periodismo independiente, crítico y sin censura, sumate a nuestra comunidad colaborando para favorecer una prensa libre. Dona lo que quieras, lo que puedas, las veces que quieras. Búscanos en Mercado Pago como enfocados.tv.mp. Con tu aporte, grande o pequeño, nos ayudarás a seguir contando las verdades que otros prefieren silenciar. Sumate. Porque sin vos, no hay prensa libre. Nuevo programa de Enfocados y como te decimos siempre, ya lo ves en la intro, enfocados.tv.mp, la forma de colaborar con esta producción. Pero queremos avanzar rápido con este programa especial porque hace rato teníamos ganas de tocar el tema seguridad o inseguridad y todo lo que envuelve a eso. Y bueno, dijimos, ¿por qué no hablar con quien fue ministro en el área? Fue ministro de Seguridad, de Trabajo, de Justicia, después también un breve paso por Desarrollo Social, ahora es concejal por la Libertad Avanza. Estamos hablando de César Omar Pérez. Muchas gracias por estar en Enfocados. Muy bueno, muchas gracias a vos, Matías. Es un programa muy visto y la verdad que para mí es un orgullo estar acá y realmente estoy muy conforme y bueno, y espero cubrir las expectativas de todos los que nos ven en esta audiencia. Yo quiero arrancar con tema seguridad. Sí, dale. Porque, bueno, a ver, se escucha de todo, se ve mucha situación de calle, gente en situación de calle, mucha droga, muchas peleas. Mucho tema de inseguridad que es entendible también porque Neuquén está creciendo y es otra Neuquén a la de hace un tiempo. Pero vos fuiste ministro de Seguridad en el primer mandato de Jorge Zapag. Sí. Hoy, como ex ministro, que lo veo de otra manera, ¿estás conforme con lo que está pasando? No, la verdad, como concejal incluso hice 14 ordenanzas en lo que va de que asumimos 2 años y medio en el tema seguridad, porque sobre todo en la ciudad de Cutralcó, el incremento que hay de los delitos y sobre todo lo que es el narcomenudeo es muy importante. Entonces es un tema que me preocupa. Presenté varios proyectos para la creación del Consejo de Seguridad Municipal, para poder declarar la emergencia en seguridad en la ciudad de Cutralcó y que Gendarmería pueda intervenir. Así que la verdad que en ese sentido trabajé mucho. Yo veo que el ministro de Seguridad, Matías Nicolini, es una persona que figura en el cargo y que realmente lo veo involucrarse poco en las problemáticas de seguridad. Nunca nos expone cuál es el plan de gobierno en seguridad ciudadana que tiene, cuáles son los factores determinantes que lo llevan a no cubrir un montón de situaciones. Me parece que es un ministro para la foto, que creo que en definitiva el objetivo de él cuando se le dé es pasar a la justicia. Pero bueno, necesitamos un ministro comprometido, no solamente para la foto, no solamente para el marketing o cuando se derriba un búnker, sino necesitamos un ministro que esté y ponga y nos presente un plan de gobierno en seguridad ciudadana para toda la provincia del Neuquén. Así que me parece que en ese sentido yo creo que le falta mucho, porque incluso los recursos que tiene, el presupuesto que tiene seguridad en la provincia del Neuquén es un recurso que para mí está mal distribuido. ¿Mal distribuido en qué sentido? Porque vos fíjate que tenemos en el presupuesto del Ministerio de Seguridad casi 740.000 millones de presupuesto. De eso, 518.000 van a la policía. Pero la policía de esos 518.000 millones que recibe, destina 488.000 millones a personal. O sea que el 94% del dinero que recibe la policía lo destina a pago de sueldos. Le queda solamente un porcentaje del 5% para equipamiento. Una profesora mía de Derecho decía siempre, si vos querés saber si realmente es una política, si ellos quieren realmente mejorar la situación con una ley, fíjate qué presupuesto le dan. Me parece que este presupuesto, donde lo que le dan mayormente es presupuesto para los haberes
policías, me parece que, y no ponemos el foco en el equipamiento, en la ropa, en lo que tiene que ver reparación de vehículos. ¿Se nota en el día a día esa falta de, por ejemplo, de equipamiento? Ese 5%, Sí. que ese 5%, 6%, Sí. ¿es poco? Sí, se nota. Se nota porque con 28.000 millones que quedan de saldo entre lo que se paga de haberes y lo que queda, se nota porque el Ejecutivo tiene que sacar decretos constantemente para darle aporte para comprar vehículos, para reparar vehículos, para comprar ropa, la beca de los ingresantes. Entonces, vos fíjate, si yo fuera, digamos, ministro de Seguridad hoy, exigiría un presupuesto mayor para poder dar respuestas que hoy no se están dando. Porque ¿qué es lo que pasa? Esto es como una sábana corta. Hoy sucede que hay un problema en San Martín de los Andes y llevamos todos esos recursos para San Martín. Termina lo de San Martín porque ya se aplaca, lo llevamos para Rincón. Así que estamos como corriendo los recursos. O sea, con la misma cantidad de recursos tenemos que cubrir todas las emergencias y andamos como los bomberos tapando agujeros. Sabes que tengo un montón de preguntas de seguridad, pero antes quiero ir a tema números, estadísticas, porque por ahí la gente del otro lado, bueno, ahí recién decías que el 94% se usa para sueldo, pero después queremos saber estadísticas de inseguridad, se muestran, ¿hay hoy por hoy estadísticas, se conocen? Mira. Perdón, una pregunta más, ¿son parte del estándar de lo que es una provincia en crecimiento como Neuquén o nos fuimos de las manos? Mira, yo me baso fundamentalmente en datos duros que nos brinda el Ministerio Público Fiscal. Yo estuve, incluso antes de venir a este programa, estuve analizando todas las estadísticas de los delitos que se cometen, incluso también en lo de la ley penal juvenil, cuántos son cometidos por menores inimputables, que hoy tenemos a partir de los 14 años, pero teníamos hasta los 16. Tenemos, en el año 2025, tuvimos 49.000 y algo de delitos denunciados en toda la provincia. Pero en el marco de esta cantidad de delitos, esto son lo que recibe la Fiscalía, no significa que sean todos los delitos que se cometen, porque hay mucha gente que no denuncia en la Fiscalía. Tenemos 49, tuvimos el año pasado, 2025, 49.000 hechos denunciados, de los cuales solamente tenemos un 10% de hechos resueltos, porque muchos terminan con criterio de oportunidad. El fiscal considera que no es conveniente gastar los recursos como para resolver. Otros van a mediación, donde se resuelve a través de la mediación penal. Pero en sí, los casos, digamos, que en sí van a juicio y que realmente se resuelven, representan el 10% de esto. Entonces, a veces, lo que la comunidad nos dice, no encontramos una respuesta dentro del Poder Judicial a las denuncias de los delitos que se formulan. Neuquén tiene un porcentaje muy importante de delitos contra la propiedad, hurtos y robos. Tiene delitos contra las personas, lesiones, tiene delitos de daños contra la propiedad. Tenemos delitos de homicidio, bueno, que son delitos contra las personas. Entonces, los 4 delitos más cometidos son los homicidios, los robos, los hurtos, los delitos contra la integridad sexual y las estafas. Pero te pregunto de nuevo, ¿es una sensación de inseguridad? Digo, comparado con otras provincias, Neuquén está, a ver, inseguridad hay en todo el mundo. O sea, si es algo estructural, va a pasar. Digo, ¿estamos en los márgenes normales? Creo que en este sentido estamos en el promedio hacia arriba. Creo que Neuquén tiene un alto índice de criminalidad. ¿Por qué? Porque unido a la situación del narcomenudeo, que la provincia al tener recursos, muchas de las personas tienen recursos como para acceder a eso, va generando también la consecuencia de generar otro tipo de delitos. Por eso creo que Neuquén, si bien se dice en las estadísticas que el año pasado bajó 10% los delitos en Neuquén Capital, vemos que solamente es en esta zona, no en el interior. En el interior se mantuvo la misma cantidad de delitos que hay. Así que no es a mi entender, y me hago cargo de lo que digo, no es una sensación. Es algo concreto que los vecinos viven todos los días. Se habla mucho de la lucha contra el microtráfico de drogas, pero hay lugares que están totalmente descontrolados. Vos sos de Cutralcó es uno de ellos, Rincón, Centenario, ciertos lugares de Neuquén Capital, esas luchas entre bandas y todo eso que está descontrolado. ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? Que creo que por ahí se pasa al ámbito de la justicia provincial la investigación del narcomenudeo, de la comercialización, digamos, más doméstica.
pero no se dan los recursos como para poder. Por ejemplo, en Cutralcó tenemos un solo fiscal encargado de eso y con el equipamiento, el mismo equipamiento, la misma personal que tenían para la investigación de todos los delitos, ahora le incorporan un delito más. O sea que no se incorpora a la plataforma de personas como para poder seguir en eso. Y fundamentalmente, en el tema del narcomenudeo hay que trabajar en la inteligencia criminal, porque yo veo algo como que los delincuentes van más rápido y están como más preparados y más perfeccionados que el Estado. Por eso es tan importante trabajar en la inteligencia criminal, es poder investigar y ir por delante, porque si no, al Estado le termina ganando la criminalidad. Entonces, en Cutralcó veo que pasa eso. Sí, vamos, derrubamos un búnker, hacemos una foto en San Martín, pero esto tiene que ir una tarea integrada que tiene que ver con la inteligencia y poder seguir a las organizaciones para ir directamente al foco del tema, porque si no, derribamos búnker nada más y atrapamos, porque el año pasado hubieron 200 causas que fueron tramitadas y 51 condenas que hubieron de este delito, pero me parece que va más allá de todo eso, va más allá de la foto marketing, sacándose fotos, derribando un búnker. Me parece que es un trabajo donde hay que ponerle personal, hay que ponerle recursos y hay que hacer un trabajo de inteligencia más amplio. Dios, se derrumban en búnker y hay alguna que otra foto y demás, pero la droga sigue siendo un problema. Sí. Sobre todo en sectores que con vaca muerta cercano sí. o el peso del dinero de vaca muerta. Porque tiene mayor poder adquisitivo. Bueno, ¿y qué tan cerca, porque es lo que se pregunta la gente, ¿qué tan cerca está Neuquén o ciertos lugares de Neuquén de Rosario? De ser Rosario. No estamos como Rosario, pero es el principio, porque Rosario empezó así y terminó en lo que terminó. Tuvo que intervenir el gobierno nacional a través de las fuerzas federales. Patricia Bullrich, yo estuve con ella hace unos meses atrás en Buenos Aires, a través de Nadia Márquez pudimos llegar y hablar con ella, porque le fui a plantear que nosotros en Cutralcó el año pasado en 8 meses tuvimos 7 muertos que estaban relacionados con el tema de la droga. Entonces ella me dice, sí, pero no recibí ninguna comunicación del gobernador. Yo no, digo, bueno, por favor, doctora, le pido que anote y en todo caso para tener contacto con Neuquén, porque esta es la realidad que estamos viviendo y en la ciudad que yo estoy viviendo es casi un muerto por mes hemos tenido en el año 2025. Así que me parece que en este sentido tenemos que articular incluso con el gobierno nacional. Yo si estuviera en el gobierno, nosotros cuando yo asumí en el 2008 el Ministerio de Seguridad, volvimos al Consejo Nacional de Seguridad, que Jorge Sobis se había ido por su problema con Néstor Kirchner y todo eso. Volvimos y es importante trabajar con el Consejo Nacional de Seguridad. ¿Por qué? Porque podés articular nación, provincia, municipio con las fuerzas, digamos, federales para poder combatir esto que hoy por hoy es un flagelo y que nos afecta a todos. Hace también un ratito decías esto que en el interior sigue pesando el tema de los delitos. Sí. Hace algunas semanas vino un vecino acá de Pulmarí y nos llamó la atención algo que dijo, que es que prácticamente está invisibilizado todo lo que tiene que ver con delitos en el interior, que sí, como que no se registran, que no se toma cuenta, que no pasa nada. ¿Es así, coincidís? Sí, incluso las estadísticas del Ministerio Público Fiscal dan que los porcentajes de resolución de denuncias es muy bajo a nivel provincial. Se reciben muchísimas denuncias y el porcentaje de resolución efectiva es muy bajo. Entonces, ahí nos damos cuenta en que la reforma del Código Penal que viene a nivel nacional va a ser muy importante para esto. ¿Por qué? Porque la mayoría de los delitos que hoy no les dan importancia, la mayoría de esos delitos van a tener más de 3 años y si tienen más de 3 años van a tener pena de cárcel. Por ejemplo, los motochorros, por ejemplo, lo que tiene que ver con los delitos informáticos, que pues, el Código Penal quedó más de 100 años atrasado. La realidad que hoy se vive no está prevista, incluso a veces delitos que se investigan mal porque la figura que está prevista no encaja con la tipología y con la forma en que se comete en el día de hoy. Entonces, me parece que el Código Penal va a venir a solucionar un montón de situaciones, pero tiene que ir aparejado y trabajado también con la justicia. ¿Por qué? Porque la gente lo que no quiere es que los delincuentes entren por una puerta y salgan por la otra. Entonces, hay que buscar no solo la interacción de las fuerzas, sino también una legislación que sea acorde y que la gente sienta que este motochorro que me robó realmente tenga una pena y no cometa. En Cutralcó teníamos uno que había cometido 5 hechos, salía de uno y entraba, salía de uno y entraba, y dice la víctima dice, yo soy una vecina que estoy cansada, 5 veces me robaron y 5 veces le había robado a la misma persona. Entonces, la reincidencia, el estar con normas que realmente encarcelen a las personas
Y eso va a traer también un problema con el penitenciario, que si querés después lo hablamos, porque hoy por hoy la crisis que se está viviendo en el sistema penitenciario... Hay lugar para, digo, si tiene que ir cada uno en cana Hoy no hay. Yo estoy interviniendo en un caso de Picún Leu Phu como querellante, donde la familia mataron al hijo de esta familia. ¿El caso de Hernando Lena es? No, el de Hernando Lena ya está terminando y ahora empieza a cumplir pena. No, este es de Picún Leu Phu, un chico que se llama Santos Villar, Gustavo Santos Villar, que lo mataron a la salida de un boliche. Y en ese caso el imputado, que ahora vamos a ir a juicio, está con prisión domiciliaria con la tobillera porque no tienen un lugar para poderlo tener, digamos, detenido en la cárcel. ¿Cómo se le explica eso a la familia? ¿Cómo se le explica? Este hombre se llega a ir, se llega a profugar. ¿Cómo hacemos para tenerlo? ¿Qué respuesta le va a dar la justicia o el juez a esta persona? Hasta ahora se está manteniendo, tiene rondines, tiene la pulsera, y la verdad que con eso lo estamos llevando, pero siempre con el peligro de que se nos pueda profugar un homicida. ¿Por qué? Y esto no es solamente el gobierno de Figueroa, el de Mar Gutiérrez, vos también estuviste en el gobierno Zapag. Sí. ¿Por qué la seguridad o la inseguridad es un tabú para los gobiernos? Porque yo creo que no lo enfrentan con la debida necesidad, porque el tema de la seguridad no es un tema políticamente que te dé réditos, entonces al contrario, te da más dolores de cabeza que réditos. Entonces, si no se trabaja en un equipamiento, en destinarle fondos, en destinarle tiempo y personas capacitadas que realmente quieran venir a trabajar, no solamente para la foto, ¿me entendés? Me parece que hay que estar comprometido. Yo a veces me levantaba y yo decía, bueno, la agenda de hoy va a ser así. Y a la tarde terminaba en Zapala porque había un homicidio de unos niños en un barrio, por ejemplo. Entonces es una tarea que exige mucho compromiso. Me acuerdo que con la doctora González Taboada, en una oportunidad también nos pasó que había un chico, sale de un boliche acá cerca del río, sale caminando hacia el río y no lo ven nunca más. Entonces me dice la doctora, vamos a tener otro caso Ábalos, un desaparecido de un boliche, encima las cámaras de seguridad se habían apagado. Entonces, nosotros intervinimos del Poder Ejecutivo porque necesitaba fondos para seguir navegando el río y poder ver si lo encontraba. Ella me dice, ¿sabe que el Poder Judicial no me da más fondos, no me da más viático, no me da más para los bomberos? Entonces le digo, pero siga, doctora, y nosotros del ministerio lo vamos a poner. Y me llama el sábado a la tarde y me dice, lo encontraron en unas raíces, enredado al muchacho ahí, se había tirado y lo encontraron. Pero a veces, ¿me entendés? Necesitas tener compromiso, estar... a veces un aporte que nosotros hicimos, en ese caso a la justicia del Ejecutivo, permitió encontrarlo a esa víctima en el río. Entonces hay que tener compromiso y a veces son muchas horas de trabajo. Apuntás mucho contra Nicolini, pero ¿qué puede hacer teniendo en cuenta por ahí que el sistema o que la estructura es la que le dan? Digo, él pero cargo, vos, no sé. Pero vos, si tenés este presupuesto, Sí. si yo voy y le planteo al gobernador, le digo, mire gobernador, mire lo que le estamos pagando a un policía en concepto de haberes, le estamos pagando 1.600.000 a un ingresante, a un cabo 1.700.000, a un sargento 2 millones, a un comisario 3.900.000 y a un jefe de policía el mismo sueldo que un ministro. Entonces, a veces... los haberes, el equipamiento, entonces si yo me voy a hacer cargo de esta cartera y lo quiero hacer con responsabilidad, tengo que también solicitarle al gobernador, que en definitiva reparte la torta y con tantos ingresos que dice que tenemos ahora, superávit, ¿me entendés? Que haya una mayor inversión en esto. Tiene otros roles Nicolini. ¿Se puede ser ministro, bueno, vos eras ministro de varias cosas, pero Sí. ¿se puede ser ministro de seguridad y estar, no sé, con esa cosa en el VPN, digamos? ¿Se puede estar en varios lados al mismo tiempo? ¿O el Ministerio de Seguridad demanda mucho? Seguridad demanda, de los 3 ministerios, de las 3 carteras que tenía yo, seguridad era lo que me demandaba, te digo, aproximadamente un 60 o un 70%. Y el resto, las otras, que era trabajo y justicia. Te exige mucho tiempo porque lo que va sucediendo no puede planificarse en el sentido de que los hechos uno no puede diagramarlo. Los hechos suceden y cuando suceden hay que estar. Y sobre todo hay que trabajar mucho en la prevención, que creo que en Neuquén no se está trabajando en prevención. No se está trabajando en prevención del delito. ¿Y cómo se debería en todo caso? Porque Mirá, si hay pocos recursos... Bueno, por eso te digo, nosotros entablamos y ahora incluso se salió nuevamente, salió una ley que crea el Consejo Provincial de Seguridad y los foros de seguridad ciudadana. Nosotros, ¿sabes por qué fallamos en la creación? Nosotros creamos el mismo sistema, lo creamos durante la gobernación de Zapag. Pero, ¿sabés qué pasó? El recurso que se le destinó, dice, cada ministerio aportará
Después cada ministerio, claro, como andan peleando con el dinero para poder llegar, nadie quería poner el dinero para hacerlo. Por eso me parece que para que el Consejo Provincial de Seguridad y los foros locales funcionen con participación ciudadana, no es que el vecino va a venir a perseguir al delincuente, no. El vecino es como una base de datos que nos va diciendo qué pasa en el territorio. Entonces, pero ese proyecto va a volver a sucumbir si no le destinan los fondos necesarios como para poder. Si hoy el presupuesto que tiene la policía, el 94% lo destina a personal, imagínate con qué fondo van a hacer funcionar el Consejo de Seguridad. Entonces, trabajar en prevención también implica destinar recursos. Entonces, como ministro, como funcionario, vos tenés que decir, bueno, yo necesito esto para poder trabajar. Y gran parte de eso tiene que ver con el dinero. Recién te decía tabú. Hay otro tabú acá que es el tema de violencia de género y sobre todo no puede ser que desaparecen mujeres o pasan a femicidios, digamos, como si nada. Luciana sigue desaparecida. El año pasado Azul Semeñenko, que tardaron un tiempo también en encontrar. A ver, ¿qué está pasando? ¿Hay algo especial acá en Neuquén? Mira, yo tengo una posición, esto es muy personal, eso lo digo desde mi punto personal, porque trabajo mucho con la justicia también, porque al ser abogado trabajo con temas relacionados con violencia de género y con mucho de esta temática. Y lo que veo es que en Neuquén se declama mucho, leyes hay, ¿me entendés? Pero el trabajo... Hay un ministerio también. Sí, el trabajo territorial es lo que falta, ¿me entendés? Porque cuando va una mujer a la CENAF, la Comisaría Especial de la Mujer, la Familia, a denunciar, de ahí lo mandan al juzgado. El juzgado hace medidas cautelares o determina medidas cautelares, pero después el seguimiento no es el adecuado y la política en el territorio no es efectiva, terminan pasando estos casos, porque la mujer, vos fíjate que la mayoría de los casos que han denunciado, que han terminado en femicidio, han denunciado 3, 4, 5 y hasta 6 veces en la justicia. Entonces, ¿cuál es el rol de la justicia también en el cuidado y la prevención de estas personas? Entonces ahí te das cuenta que crean muchos organismos, hacen muchas charlas. Yo cuando voy ya no voy casi, porque ya me cansé de ir a charlas donde están siempre los mismos, que no son los que tienen el problema, debatiendo y debatiendo y debatiendo. Entonces se la pasan debatiendo de cómo hacer y en definitiva cuando el trabajo tendría que estar en el territorio. Entonces para mí falla eso. Falla porque debaten mucho en una mesa, se sientan la ministra de las mujeres, pero, digamos, no la veo nunca en el barrio, no la veo nunca trabajando con esas personas que realmente quieren trabajar por la problemática. ¿Por qué, por ejemplo, el caso Luciana sigue como si nada? De hecho, se silenció, se dice que se busca y demás, pero no se ha hecho, no se avanzó fuertemente. Hoy Luciana ya termina siendo pasado. ¿Por qué? Sí. Yo lo sigo, el caso es un caso que lo he seguido por los medios. Creo que las primeras investigaciones, creo que ahí es donde fallaron. Un delito, cuando vos en el primer momento, el primer instante del delito, no buscás o no investigás todas las líneas y no conservás la prueba, se termina diluyendo y el paso del tiempo termina dándole impunidad a la persona que comete el delito. Entonces me parece que a veces, a mi manera de ver, no conozco el legajo, no conozco nada, lo conozco solamente por artículos periodísticos. Me parece que en el primer momento del caso no realmente se le dio la importancia y la investigación, ¿viste? Porque pasa todavía que en el caso de las mujeres, como pasó en el caso del caso tan internacional conocido del Tribunal de Derechos Humanos, que es Campo Algodonero, donde desaparecen 3 mujeres, desaparece una mujer, se habrá ido con algún novio, habrá hecho, tenemos que esperar, ya va a venir, estará de joda. Entonces como que en los primeros momentos no se les termina de dar la importancia que tiene. Son casos que esos, sobre todo los que tienen que ver con la mujer, necesitan una investigación inmediata. Con tantas cámaras que hay, con tan difícil que es desaparecer una persona, ¿cómo puede ser que no haya habido rastro? Da la sensación de que no se está buscando, que no se desaparecer. O se sabe y no se quiere... Sí, puede ser también, puede ser. Yo no lo conozco, no me animaría a decirlo, pero puede ser, está dentro de las posibilidades. Bueno, vamos al tema policía también. Recién mencionaste el presente desde lo salarial. ¿Cómo es el presente de la policía hoy? Mira, por lo que yo charlo, yo no estoy dentro de la función pública, digamos, en ese ministerio, estoy como concejal, pero me toca charlar con policías. La policía no requiere grandes cosas, la policía lo que te pide fundamentalmente es un sueldo más o menos accesible como para poder llevar adelante, te pide la ropa de trabajo y los elementos de protección, los móviles. Te sumo algo, adicionales en pago, los traslados también que le quema la cabeza a la familia. Yo presenté
el proyecto para el arraigo, la ley nacional que establece la posibilidad de arraigarlos a los policías en los lugares, pero lo que pasa es que tenemos la ley orgánica de la policía que facilita estos traslados, pero no facilita la manera de poder ayudar a un policía, porque con 1.600.000 lo traslada. Nosotros nos pasaba, por ejemplo, en Añelo teníamos el problema que el policía era contratado por las empresas petroleras para ser adicionales. En Rincón de los Sauces los alquileres eran muy caros, en Añelo los alquileres eran caros, en San Martín de los Andes era caro. Un policía llegaba a insumir casi el 70% de su sueldo en pagar un alquiler. Si no tiene familia, ¿me entendés? Le queda el 30%, pero si tiene familia, queda por debajo de la línea de pobreza. Creo que evidentemente la gran molestia de la policía es que el gobernador les prometió que su situación iba a ser mejor. Y ahí donde viene la decepción, porque ellos confiaron y creyeron de que iba a venir un gobernante que les iba a dar mejores condiciones de vida en los traslados, en el sueldo, en el equipamiento y en muchas cosas. Eso es lo que dice, lo que me dicen algunos policías o familiares que por ahí tengo contacto, no se cumplió. En los diferentes medios, cuando se conoció el aumento a policía, decía que era de las fuerzas policiales de las mejores pagas la neuquina, pero digamos, en los sueldos mencionabas un palo 600, claro. No es para tirar manteca al techo tampoco. Mira, yo estaba mirando con Santa Fe. En Santa Fe viste que hubo un levantamiento hace 2 meses más o menos de parte de la policía. La policía de Santa Fe quedó equiparada a la policía de Neuquén más o menos. Y vivir en Santa Fe no es lo mismo que vivir en Neuquén. En Neuquén hay una gran demanda y todo es muchísimo más caro. Entonces, la verdad que me parece que es una policía que no está siendo reconocida en cuanto a sus saberes en lo que tendría que serlo. El policía no puede reclamar, no puede sindicalizarse, ni mucho menos, pero cada tanto salen reclamos que están acallados. Digo, uno los familiares. Los familiares, o hay una página ahí en Facebook donde muestran los reclamos. Por ejemplo, hace poco se había encadenado una policía por tema de violencia de género. Sí. ¿Es verdad que los superiores se encubren? ¿Es verdad que hay mucha violencia en la fuerza? ¿Hay cosas oscuras que pasan en la fuerza? Sí, la verdad que durante mi periodo, te lo puedo decir con mucho tiempo, ahora 15 años después de haber estado, la mujer dentro de la mujer policía era utilizada como si fuera la empleada de la casa. Mira, es más, hasta que sucede lo de la comisario Bello que llegó a la plana mayor de la policía, muy pocas mujeres habían llegado y cada vez que llegan a un puesto relegado, no llegan a puestos importantes. Entonces yo creo que la policía, más allá de que se haya reformado la ley orgánica, que es la ley 3516, que es la ley de la legislatura, donde se reforma el organigrama y se modifica la ley orgánica de la policía, se modificaron algunas cosas, pero a mí me parece que quedaron a mitad de camino. Se podrían haber mejorado muchísimas cosas más. También se cuestiona mucho en la policía que quien te juzga es un mismo órgano interno dentro de la policía. Por ejemplo, en Córdoba hay un órgano que es integrado por integrantes de la sociedad, del Poder Judicial. Entonces es como que esa discrecionalidad que tiene la policía para juzgar al otro policía es como que sale del ámbito de la institución y viene hacia un organismo o un tribunal, por así llamarlo, más independiente e imparcial, porque en la policía se cometen muchas injusticias. ¿Se encubren? Mira, yo no puedo decir que se encubran, pero lo que dicen muchas personas es que en muchos aspectos sí se encubren. Yo lo que sí pude ver es mucha injusticia dentro de la policía. Injusticia con las mujeres, injusticia con la tropa, con los demás abajo. Hay gente que necesitaba o realmente había trabajado durante todo el año. Yo tuve un evento en el cual yo cuestioné, porque la policía presenta, con la Junta de Calificaciones y Ascenso, hace un decreto para ver quién va a asumir al año siguiente. Entonces yo osé un año en decir, en ese año, no me acuerdo si fue en 2009 o 2010, osé decirle, a mí me parece que este decreto no es justo. No es justo, ¿por qué? Porque todas estas personas que usted puso acá en primeros lugares no tuvieron compromiso durante el año, estuvieron con certificado médico durante todo el año. Está bien, la persona puede estar con certificado, pero estas personas que usted puso más acá abajo, estas personas sí le pusieron el cuerpo, estuvieron cuando llamamos, en los hechos de mayor envergadura en la provincia estuvieron. Entonces, eso hizo que se generara una tensión, porque el que firma los ascensos es el gobernador. La policía no está acostumbrada que el ministro le cuestione ese decreto. Ellos vienen, ministro, acá está el decreto, van a asumir así. Y entonces cuando yo miré dije, pero a mí esto no me parece justo,
porque hay gente que ustedes no pusieron en esta lista que debería estar, y hay gente que la pusieron más abajo que debería estar más arriba. Entonces, ¿qué es lo que dice la tropa? Dice, el que menos trabaja o el que menos compromiso tiene, asciende. Y el que no tiene compromiso, tal vez no estuvo durante todo el año, no lo tienen en cuenta. Entonces es como que crea un descrédito, crea una situación de decir, ¿para qué trabajo, me esfuerzo si realmente cuando tiene que venir el reconocimiento no viene? Por eso esas son cosas que van pasando dentro de la estructura policial y que me parece que muchas veces tendrían que mejorar y tendría que haber incluso un tribunal que sancione las faltas del policía, porque la policía de Neuquén es una policía sana, más allá de todo lo que estamos hablando. La policía de Neuquén es una de las policías más sanas del país. Bueno, a eso ahí va la siguiente pregunta. Tuviste a cargo justamente la policía como ministro de Seguridad, sí. Y acá vino el papá de Otoño Uriarte. Está bien, estamos hablando de policía de Río Negro, vamos a hacer la salvedad, pero dio cuenta que había un vínculo de la red de trata que se lleva a la hija con la policía. Digo, sí. Acá, ¿qué, ¿sentís que puede haber algún tipo de vínculo? Yo ese tipo de casos no tuve. Yo hablo de la policía no he visto. De lo que yo vi, sí. Vi cosas que pueden tener que ver con hacer mal los procedimientos o equivocarse en alguna cosa. No vi que hubiera mala intención o cuestiones de mezclarse con el narcotráfico. No había en esa época que yo estuve, no había eso. Yo no sé si hoy lo hay. Yo te puedo hablar por el periodo que yo estuve. Sé que igual de todas maneras Río Negro tiene una policía distinta. Me ha tocado ir y tienen otra forma, pero distinta a la policía de Neuquén. Pero ¿cómo, por ejemplo, te avanzo un poquito más sí, ahí en ese lugar? Porque digo, ¿cómo puede ser que la policía no, en el caso vuelvo a Luciana Muñoz, ¿cómo puede ser que la policía no sepa nada? O que no haya, digamos, más allá de la seguridad, de la política y todo. Sí. ¿Cómo puede ser? Yo no sé, en realidad, pues te vuelvo a repetir, yo no he visto el legajo, me manejo por notas periodísticas. Hay hechos que yo puedo presumir y lo que a mí advierto en primer lugar, de que evidentemente la primera etapa de la investigación falló. ¿Por qué falló? No sé. Si habían intereses políticos o intereses judiciales o lo que fuera, no lo sé. Porque si eso realmente, en la primera instancia del hecho, reunían las cámaras, los testigos, lo que fuera, alguien tenía que saber, porque no puede, una persona no desaparece por desaparecer así nomás. Tiene que existir algo y tienen que haber implicado. Si hubo implicados de la policía, de la justicia, de la política, no lo sé. ¿Me entendés? Porque yo estoy afuera del tema, pero pueden existir. De hecho, en muchas provincias, vos fijate casos como María Morales en Catamarca y muchos más que hubieron después, fue necesaria para que eso sucediera un gran encubrimiento, un gran trabajo de muchos sectores. Bien, antes de pasar al lado político, veo que tenés mucho macheta. ¿Y te queda algo algo que vos quieras mencionar? Lo que quería hablar fundamentalmente de la Ley Penal Juvenil, esto me pareció para que también la comunidad sepa que en realidad la incidencia de los delitos que cometen los menores en Neuquén, yo acá tengo los datos. Bueno, nosotros, vamos a mencionar, hay un caso que nos toca. Particularmente yo lo conocía, no puedo decir que era amigo, pero un gran compañero que era el Cali y lo mató un pibe que después reincidió. Y vos fíjate que la familia, que siempre fue bastante de conservar las formas, de ir por el perdón, de no atacar necesariamente a los chicos, terminó casi que cruzando la vereda y pidiendo justicia. No digo mano dura, pero justicia total con lo que pasó con él. Y no pasa nada. No pasa nada. Los pibes. Porque el sistema está preparado, digamos, en ese caso, era una persona mayor de 16 años, entonces podía ser sometido a un proceso y responsabilizado. Pero antes de la ley que sanciona Milei, el presidente Milei, una persona de 14, 15 años, no era responsabilizado, digamos, no se podía hacer un proceso. Si bien el proceso que se hace a un menor es distinto al que se hace a un adulto, una persona mayor, vemos que en Neuquén, por ejemplo, teníamos el año pasado 886 casos de autores con menores de edad. Es eso, ¿entendés? Esta planilla que la sacamos del Ministerio Público Fiscal. Esto no es invento de Omar Pérez, esto lo dice el Ministerio Público Fiscal. De lo cual tenemos que delitos cometidos por personas punibles, o sea, mayor de 16 años antes de la sanción de la ley,
era el 51,47% y por no punibles el 48,53%. O sea, que estamos casi un 50 en 50. O sea, personas que podían ser, llevar adelante un proceso, 400 y algo, y que no llevaban ninguna sanción, porque la ley todavía no se había sancionado, 400 y algo. ¿Sabes lo que es para una familia sentir como la familia Caliani, que mataron a su hijo, o una familia que le roban y que a través de un menor y que dice, no, tiene menos de esta edad y no puede ser juzgado, entonces no le va a pasar absolutamente nada? Es una injusticia y me parece que todo eso con la ley empieza también en el caso de hechos graves como homicidios, violaciones y todo eso, que también sienta, no es encarcelar a los menores, es sentir de que de alguna manera va a responder, porque si ese es el primer delito, va a ser una cadena de delitos hacia adelante si no intervenimos. Entonces me parece que la ley penal juvenil y la nueva ley que hay en este sentido viene a cubrir, porque si no, ser menor es utilizado por otros mayores que lo utilizan porque saben que no son punibles. Es esos menores fuera y desprotegidos. Porque en definitiva cometen eso hasta que son mayores y pueden ser punibles y le empiezan a caer una serie de causas. Entonces, por ahí me parece que es importante y saber más o menos cuántos son en la provincia de Neuquén, porque nadie te habla de datos. Acá nadie te habla de 886 del año pasado y 400 punibles y 400 no punibles. Porque es importante la sanción de esta ley y poder intervenir a tiempo para que todos esos chicos de alguna manera también puedan ser cubiertos, darle una solución a la víctima, porque el sistema penal se ha hecho muchas veces mirando al delincuente. Muy pocas veces el sistema penal, ahora salvo el Código Penal que se presentó, mira a la víctima. Vos fíjate que justificar porque es delincuente, porque la mala vida que tuvo, porque no tuvo recursos. Bueno, el Estado también ausente, que muchas veces, claro, digamos, que no tengan los pibes oportunidades, también hace que haya más delincuencia. Pero el gran engranaje del Código Penal siempre hacía foco en eso, el foco en el delincuente. Tenemos que cuidarlo al delincuente, protegerlo y esto, ¿por qué? Porque él no tuvo oportunidades. Y el otro que salió a trabajar y que sufrió un delito, los que no pueden dejar la casa sola porque se la roban, los que van en la calle caminando y con un motochorro le roban. O sea, un montón de casos, ¿me entendés? Que en definitiva vos decís, la justicia no es impunidad. Esto de no tener punibilidad es una injusticia, porque la persona siente como que el Estado no me está garantizando y no me está cuidando también mis derechos. Ok, bueno, vamos a pasar a la política, que sabes vamos. que acá en Enfocado no puede faltar, porque es la parte jugosa. Aparte dije agenda abierta, lo que No, más vale. Fuiste justamente, digamos, ministro hace 16 años, Sí. Y de repente te fuiste o te fueron. Me fui. Por diferencias, sobre todo con Tovares, ¿no? Sí. No trascendió mucho. Yo me acuerdo que Jorge Zapag dijo, no, se enojó con alguien que dio a trascender un poco y no le gustaba que se hiciera eso público. Hoy, ¿qué pasó al tiempo? ¿Qué pasó con Tovares? Y te pregunto, porque Tovares está de ministro también, ¿no? Porque Tovares está de ministro, sí. Yo en realidad con Jorge no tengo ningún problema personal. Lo que me molestó en ese momento, nosotros tuvimos el tema de la toma Confluencia, no sé si vos te acordás, sí. donde nosotros defendimos ese día la propiedad. Yo en ese sentido siempre a lo largo de la vida he defendido la vida, la propiedad, la libertad. Son valores que siempre he tenido. En ese momento me parecía, está bien, estas personas tienen necesidad, pero tienen que buscar la manera de poder llegar, no a través de la fuerza. Tomaron un predio importante que era un predio privado, el intendente era Farisano en ese momento, y yo hablo con el gobernador y el gobernador me dice, sí, Omar, nosotros vamos a defender la propiedad, no lo entregues, qué sé yo. Se involucra el ministro de Gobierno en ese momento. Teníamos varios policías que habían sido lesionados por parte de estas personas. Sí, estábamos en un conflicto, pero bueno, en algún momento, si la justicia me dice a mí como ministro de Seguridad, usted no tiene que entregar eso. Yo tenía una orden judicial de un juez, que en ese momento no era un juez de garantía, sino era un juez de instrucción, que me decía que tenía que preservarlo. Yo hablo con el intendente Farisano y le digo, necesitaría que me ayudara con algunos elementos como para poder esto. Y resulta que sin mayor, porque no me llamó Jorge Tovares, a mí me dijo, yo voy a intervenir también en este tema. Directamente fue al lugar, negoció con las personas que estaban cometiendo un delito,
y les prometió que les iban a entregar tierra en otro lugar. ¿Por qué se metió Tovares? También se metió después con el tema de UPCN. Digo, ¿por qué se metía? Porque él no solo que se metía con mi cartera, sino también se metía con la cartera de los otros. Era un tema que charlábamos hoy, lo puedo decir a la distancia. Lo puedo decir a la distancia y todo esto, pero él era de meterse con Bertolla, que estaba en producción, en economía, en todos. Él sentía que como era ministro de gobierno, era un ministro coordinador y tenían aparentemente, lo digo de mi parte, ¿no? Más poder que cualquiera de los otros. Entonces, ¿Los veía que no eran capaces ustedes? ¿Él sentía eso? No, porque él era el ministro conciliador, el que iba al frente a tratar de solucionar todos los problemas que habían. Entonces, pero en ese trabajo, lo que creo que a él le falló, él tendría que haber trabajado articuladamente con sus compañeros, ¿me entiendes? O sea, porque cualquiera, vos trabajas acá con él, camarógrafo, con la otra camarógrafa, vos no te vas a cortar solo, ¿me entendés? Mañana hago esto y me voy a hacer el programa ya a otro lugar. Vos tenés un equipo de trabajo, ¿entendés? Se enteraron por él, se acaban de enterar por él. Bueno, pero en ese tiempo yo pienso que él sentía que como él tenía que solucionar, porque tenía una cartera, había solucionado los de los docentes y todo, entonces creo que por eso, creo entender yo lo entiendo así. Entonces eso no era bien visto por el gabinete, digamos, que se inmiscuyera en las cuestiones de los otros ministerios. ¿Y te fueron solo por eso? Porque había una gran interna, entonces según lo que me... Todos habían presentado la renuncia, era una cosa... Sí, se había presentado la renuncia todo, pero lo que me dijo... bueno, tal vez esta parte no sí, contá. No la voy a contar. En parte creo que el que se iba era él, pero él pide como condición que si se tiene que ir, me tengo que ir yo también, entonces por eso creo que también fue. Pero bueno, esto es parte de la historia, en algún momento se escribirá en un libro, pero... Hoy por hoy creo que también con los años y con la experiencia yo tal vez creo que eso no me hubiera pasado, creo que lo hubiese manejado de otra manera. Pero bueno, 38 años tenía cuando vine a ejercer el cargo de ministro, pasé directamente del llano acá y con gran cúmulo de trabajo, así que aprendí muchísimo y estoy muy conforme por el paso por ahí. Creo que tenía que terminar cuando terminó, podría haber sido distinto, pero bueno, nosotros hoy con el diario del lunes podemos decir cualquier cosa. Claro, sí. Y el que apostó por vos en aquel momento, cuando eras abogado, simplemente era Zapag, sí. Y se venía en un contexto, como decíamos, de Sovich y demás. Sí. Hoy, ¿qué valoración tenés de Zapag? Yo la verdad que lo respeto y lo aprecio mucho a Jorge porque él me dio la oportunidad de trabajar en el gobierno. Si bien después también nos pidió, digamos, nos sacó a los dos, digamos, si bien renunciamos, pero fue parte de renuncia. Claro, una renuncia forzada. Yo me he encontrado con él muchas veces después, es un hombre de mucho conocimiento, yo aprendí mucho de él, no tengo absolutamente nada que decir, porque la verdad que mucho de lo que hoy puedo hacer, lo he hecho por haber pasado y que alguien que te dé una oportunidad, ¿me entendés? Creo que nosotros, tanto Jorge Tovares como yo, la desperdiciamos porque era una oportunidad histórica de haber cambiado. Pero bueno, yo no puedo decir y no voy a decir nunca nada malo de Jorge Zapag porque más allá de eso, me trató prácticamente como un hijo. Me ayudó, me acompañó, me guió porque yo venía del llano y a cubrir ese cargo y él quería que me quedara. Y me había ofrecido otros cargos más, pero... Exacto, por eso, del llano a casi superministro, porque claro, vamos, trabajo, seguridad, justicia y después desarrollo social, como pasa lo de Johnson. Sí, porque en realidad él me llamó un día y me dice, estábamos en un acto de la policía, me dice, Omar, yo confío en vos, necesito que te hagas cargo por un tiempo también de desarrollo social. Y yo le digo, ¿a vos te parece poco trabajo? Y me dice, pero yo entiendo que vos tenés capacidad, vos le pones ganas, le pones fuerza, trabajás. Entonces yo, por lo menos, dice, un tiempo hasta que yo pueda designar el reemplazante, me dijo, ¿viste? Así que yo no le podía decir que no, yo vine a trabajar a lo largo de la vida. Yo desde muy chico, yo me acuerdo que vendía botellas de salsa, hacía un montón de cosas en mi casa. Mi papá era mecánico, mi mamá era enfermera. Yo nunca vi otra cosa que no fuera trabajar. Yo trabajé desde muy chico y después ellos me guiaron para que pudiera estudiar. Entonces, yo cuando vine al gobierno vine a laburar. Lo que no entiendo, sabés que hasta el día de hoy los procesos tan largos que son a veces en la administración para lograr un resultado. Eso es como que, yo digo, tendríamos que tener procedimientos más flexibles para poder lograr resultados. Bueno, es parte del ADN del Estado, parece. Sí. Pero bueno, mínimamente estuviste en desarrollo después de lo de Johnson. Sí. Vamos a ir a la gente, 2009.
Quiero saber, ¿qué pensás de la causa? ¿Conocés a varios de los que después tuvieron algún tipo de rol? Y otra pregunta vital de eso es si los planes financiaban las campañas. Mira, yo te voy a contar algo que vos no sabés y que realmente creo que te va a interesar mucho. Nosotros en el año 2009, sí, cuando me mandan o me piden que me haga cargo de desarrollo social, no había ni siquiera una base de datos organizada de los beneficiarios. Centenario, por ejemplo, tenía el plan de los pelones, el plan de las manzanas, el plan de Zapallito y de todo. Acá había beneficiario. Entonces, yo cuando vienen y me entregan una tarde una caja llena de chequeras, así, porque en ese momento se otorgaban cheques. Cheque global. Cheques globales. Yo digo, yo no podía entender el desmanejo que había ahí. Entonces, lo primero que empezamos a hacer, coordinando con el coordinador y con el gobernador, era poder, por lo menos lo mínimo, centralizar la información. Bueno, centralizamos la información y ahí nos dimos cuenta, chequeando y cruzando, cargando en el sistema, que habían personas que estaban en 4 o 5 planes. Entonces, lo que decidimos, con el aval del gobernador, es que esta persona que estaba cobrando 5 programas, porque como no estaba informatizado, era como la libreta del mercader del barrio. Del fiado, digamos. Sí, del fiado. Bueno, entonces ahí, y ahora vengo lo que creo que te va a interesar, unificamos, creamos una base de datos y empezamos a buscar la manera de que las personas recibieran un beneficio. Bajamos un montón la cantidad de beneficiarios, la cantidad de dinero que se daba todos los meses, porque se firma un decreto para que vos puedas pagarle a todos los beneficiarios. Entonces unificamos en un sistema y la mayor prestación que cobraba era la que le dejábamos, pero sacábamos todas las otras. En un momento voy a Buenos Aires y se estaba hablando de la tarjeta alimentar, un sistema que con la tarjeta evitaba intermediarios, podían cobrar a través del banco. Entonces, para evitar fraudes, crear un sistema en el cual el beneficiario fuera el titular de su propia tarjeta y de su propia cuenta y ahí depositarle sin necesidad de tener que ir, porque se iban con cheques a las ciudades a entregarles, se hacía en un centro comunitario y se le entregaba a todos los beneficiarios los cheques por esto. Entonces, terminar con eso, porque eso también traía aparejado que hubieran muchos intermediarios de la pobreza, como dice Sandra Petovelo. Entonces, firmamos un convenio con el Banco Provincia titular, el contador Omar Gutiérrez, el gobernador y el Ministerio de Desarrollo Social para otorgar tarjetas para que de alguna manera evitar que hubieran ese tráfico o esa intermediación que había. Nosotros hicimos la génesis de eso en el año 2008, pensando, pero nosotros con buena intención, ¿me entendés? Y ¿sabés cómo bajó y cómo te agradecían? Y te decían, qué bueno, dice, acá ahora vamos a tener nosotros, no le tenemos que dar a nadie, qué sé yo. Yo digo, ¿pero qué? ¿A quién le das? Ah, no. ¿Viste? Te decían, no. O sea, llegaban hasta un punto, pero ya después no te decían nada, porque si no, yo como funcionario público tenía que ir a denunciar. Bueno, pero se sentía en el ambiente, digamos, la intermediación, el dinero que había que darle a aquel que te incorporaba en un programa. Entonces, cuando lo centralizamos, eso, y después firmamos el convenio y empezamos a trabajar con las tarjetas de crédito, se clarificó, se empezó a trabajar de una mejor manera. Después, con los años, terminó en esto que terminó. Vos lo conocés mejor que nadie. La causa, te he visto que por acá, por esta mesa, han pasado un montón de personas. Pero nosotros, yo te voy a decir, la génesis de eso... porque viste, como dicen un adagio que dice, echa la ley, echa la trampa. Nosotros hicimos la ley para evitar una cosa que después le encontraron la vuelta para hacer lo que hicieron. ¿Y qué pensás de la causa? Pues se habla de solamente 2020 a 2022, nosotros acá mostramos que mínimo, lo que había por lo menos registro de archivos era mínimo 2016. Yo creo que sí, yo creo que venía de antes. Yo no sé por qué hubo ese criterio selectivo de Vignaroli de seleccionar y por qué no aparece XXX, no aparece el embajador. Me parece que Rolando Figueroa vino a transparentar y a decir que eso se iba a clarificar, y la verdad que echó más duda que la gente no quedó satisfecha con esa investigación. Entonces, hoy existe la duda de quiénes son estas personas, que estaban o no, ¿me entendés? Entonces, la verdad que para mí en lo particular, y esto me hago cargo, lo digo yo, sí. Para mí no fue una buena respuesta de la justicia a eso, porque seleccionar a los imputados o seleccionar a los condenados
No ponerlos a todos y no poner todo el periodo que realmente fue es no darle respuesta a la comunidad. Y los planes, te repito una que te hice cuando te tiré una metralleta de preguntas, dije, ¿y los planes te financiaban las campañas? En el caso nuestro no. En ese momento que nosotros empezamos, mi tarea, yo estuve casi 6 meses, lo que hicimos fue ordenar el alquiler de vehículos, la contratación de personal, ordenar los subsidios. Un ministerio que venía muy desordenado. Entonces, el poco tiempo que me tocó a mí, yo traté y trabajé en un plan de gobierno de desarrollo social para lograr que las cosas se transparentaran y funcionaran mejor. Yo creo que en el objetivo al principio lo logramos. Lo que vino después, ¿me entendés? Echa la ley, echa la trampa, ¿me entendés? Bueno, y ya en las últimas preguntas. Sí. Te fuiste ahora en julio del año pasado por destrato de comunidad. Ahora estás en la Libertad Avanza. ¿Cuál fue el destrato? Más allá de, yo escuché lo de la tasa vial, pero ¿hubo algo más? ¿Hubo otro destrato? No. Hubo, ¿sabés qué? Una falta de comunicación. Es como que de repente llegamos en un proyecto y perder la comunicación. Hablábamos habitualmente con los referentes de comunidad, con el gobernador, y de repente ya no te llaman más, lo llamás vos, ya no te contestan, te sentís solo en una estructura así. ¿Cómo llegué acá? Y realmente hoy por hoy, yo entiendo que hay muchos problemas a nivel de provincia, pero yo busqué por mucho tiempo saber cuál era la línea, por dónde íbamos, qué es lo que querían de un concejal de una ciudad del interior, y la verdad que no lo logré. Y después vino la tasa vial también, que yo considero que es inconstitucional, y yo me planteé ahí, pero para esa época ya no había diálogo. ¿Te arrepentís de haberte bajado de la candidatura a intendente por ese acuerdo con Figueroa? No me arrepiento. ¿Sabes por qué? Porque nosotros la única manera, mira, te comento cómo estaba el panorama. Río Seco había sacado para gobernador en Cutralcó 10.000 votos, y el MPN y comunidad sumaban 11.000 votos en Cutralcó. Entonces, esa fue la de gobernador. A los 4 meses después venía la de intendente. Nosotros lo que entendíamos es que ir solos, separado, y le hacíamos, digamos, como el caldo gordo a Río Seco, porque él ya de base tenía 10.000 en Cutralcó y nosotros teníamos 11.000 votos. Entonces, juntando las fuerzas, podríamos llegar a tener una posibilidad mayor. Entonces, el acuerdo vino básicamente como un acuerdo estratégico para ver si le podíamos llegar a arrancar ese poder que tantos años ha tenido Río Seco. Y ya como concejal impulsaste lo de ficha limpia. Sí. Hoy, ficha limpia está dejando, es otra ficha limpia, pero digamos, el concepto ficha limpia está dejando sin poder presentarse a Nadia Márquez, que es tu compañera de la Libertad Avanza. Sí. Bueno, ¿qué pensás de eso? Yo pienso, el tema que, primero, que la ley provincial, en el aspecto cuando incorpora la probation como una causa de inhabilidad para ejercer un cargo, es inconstitucional. Porque si entendemos la probation como una solución alternativa para la resolución de un conflicto, que luego viene el sobreseimiento, me ha tocado como abogado plantear miles de veces, Matías, acusado de tal delito, plantea, porque dan los requisitos, la posibilidad de la probation. Cumple las condiciones, hace los aportes que tiene que hacer, el juez dicta una resolución que decreta el sobreseimiento tuyo libre de culpa y cargo. ¿Por qué Nadia, habiendo salido libre de culpa y cargo de un delito que el Estado mismo eligió y le dio la oportunidad por una ley de poder acogerse a ese beneficio, tendría hoy que ser imposibilitada de cumplir un cargo? Las leyes nacionales no hablan de la probation. Bueno, pero hasta que no se presente algún papel que diga lo contrario, ella sigue posibilitada y el tiempo corre porque el año que viene hay elecciones. Bueno, ella verá en todo caso cómo lo manejará. Es una persona que cuenta con equipos de abogados, hemos tenido una charla con ella está preparada y creo que de alguna manera va a salir airosa en ese tema, porque yo te digo, la Corte no se lo convalida ni por casualidad el hecho de la ficha limpia como está planteada en Neuquén. Bueno, habrá que ver si los tiempos... No, es que no es eso, el tema son los tiempos y las elecciones son... Hasta que vos presentás, te apela, pero Nadia es suficientemente inteligente, tiene muy buenos abogados, tiene un equipo muy importante de abogados que la van a saber asesorar y manejar los tiempos, y yo creo y me gustaría que Nadia sea la candidata a gobernadora y que enfrente a Rolando Figueroa, porque
tiene muchas posibilidades de cambiar, de ser la primera mujer gobernadora en la provincia de Neuquén, porque tiene la fortaleza, el conocimiento y las ganas de poder hacerlo, y creo que sería una excelente gobernadora. Vos decís que en todo caso gobernación y no Neuquén Capital. ¿De quién? De Nadia Márquez. Yo yo no lo he hablado con ella, pero me gustaría que fuera gobernadora. Ok. Esta pregunta puede llegar a ser chicanera, pero vamos. Me he portado bien. Exacto. He contestado todo, sí. Yo leía y digo, se peleó con Tovares, con Le Pen también, no lo mencionamos, después con Rolo, digo, ¿por ahí no sonás el complicado vos? No, yo siento que no soy complicado. ¿Sabes lo que siento? Que tengo ideales y convicciones, ¿me entendés? Por ahí, qué sé yo, la edad te va haciendo como un poco más permeable, pero lo que nunca voy a dejar de vencer, nunca voy a dejarme vencer por mis convicciones. Yo, si considero que esto no es, yo lo voy a plantear, lo voy a llevar adelante, ¿me entendés? Porque yo tengo una ventaja. ¿Sabes la ventaja que tengo? Que yo soy un profesional, soy un abogado y yo sigo trabajando en mi profesión. La política me gusta trabajar en todo esto, pero yo fundamentalmente no necesito nada, digamos, porque yo me puedo bastar. Si yo me fuera, como me fui cuando me fui de ministro, me fui a trabajar a la profesión, trabajé durante varios años hasta que volví, porque yo en realidad a mí me vinieron a ver para ver si quería volver y yo no estaba muy convencido. Pero dije, si en algún momento puedo servir para una causa o estar bien, volví. Pero yo, básicamente, mi profesión de base es la abogacía y llevo ya 30 años de egresado de la universidad y trabajando mucho, y gracias a Dios me va muy bien con eso también. ¿Querés volver a ser ministro? No lo he pensado, no. Porque hoy trajiste, le diste a Nicolini y digo, por ahí le das. No. Yo creo, por eso te dije, fui muy sincero y te planteé con mucha responsabilidad y con mucha seriedad y compromiso, te planteé todo lo que yo veo. Lo veo así. Otro lo puede ver distinto. Me pasa en el Consejo Deliberante de Cutralcó. Tenemos distintas posiciones y ellos por ahí, al ser el único contra 8, me atacan muchísimo, pero no por lo que digo, porque siempre estudio y llevo mis datos, sino por cuestiones que a veces no tienen nada que ver con la política. Bien, y la última. Sí, dale. Minuto Neuquén puso que en duda, digamos, que ibas a seguir ahora, ¿no? Hace poquito, como concejal, porque estás enojado, caliente. No. ¿Vas a seguir como concejal? Sí, obvio. Yo voy a seguir hasta la finalización de mi mandato. Yo no me voy a ir, a mí no me van a echar. Porque yo ya me planteé. Por ahí vos te cansás, obvio. Hay ciertas cosas que vos decís, ¿por qué tengo que bancarme toda esta situación? 8 personas que realmente ni siquiera estudian un proyecto, ¿me entendí? Te vienen a plantear cosas de que no tienen nada que ver con esto. Pero en definitiva, todo pasa. Mis hijos, yo tengo 2 hijos, una hija que estudia abogacía, que ya está en 3er año, y un hijo que se está por recibir de chef. Y ellos me dijeron, papá, vos nunca abandonaste ninguna lucha y mantuviste siempre tus convicciones. Así que no abandones en esto, te queremos ahí y seguí adelante. Sí, chicos, ya está, ¿viste? Así que es así. Yo no siento que sea conflictivo. A veces algunas personas las hacen aparecer como conflictivas porque no les gusta lo que dice o lo que plantean. Pero bueno, será opinión del otro. Yo me mantengo, yo soy cristiano y en ese sentido creo y confío mucho en Dios y sé que Él te marca un camino y en ese camino estoy. Bueno, muchas gracias por haber venido Enfocados. Teníamos ganas de hablar con vos de un varieté y lo hicimos, así que muchas gracias. No, gracias a vos. Ojalá que la audiencia nos pueda o nos haya entendido. Yo no vengo a criticar a nadie, sino a dar mi postura y a ver cómo veo y entiendo yo lo que está pasando. Después de ahí podemos coincidir o no, son distintas miradas, pero no tengo nada en contra ni de Nicolini, ni de Tovares, nada. Simplemente son distintas visiones de la realidad. Y te agradezco a vos porque sé que es un programa muy visto y me gustó mucho y me sentí muy cómodo. Bueno, así pasaba entonces Enfocados con César Omar Pérez, ya te dijimos, fue ministro, casi superministro en la época de Zapac. Fue concejal en su momento por Comunidad y ahora por La Libertad Avanza en Cutralcó y justamente pasaba por Enfocados. Nos vemos la semana que viene con mucho más Enfocados. Recordá que la realidad cambia, depende del foco con el que la mires, que tenés un montón de redes para comentar, compartir y demás, y sobre todo el mangazo enfocados.tv.mp para que esta producción pueda seguir estando al aire. Nos vemos la semana que viene.